Hola a todos, hoy vamos a seguir con Discos Perfectos y hoy voy a hablar de un disco de 1976 de una banda de Massachusetts que se llama Boston, y el disco también se llama Boston. Vamos a poner un poquito de contexto aquí. Para 1976 ¿cómo decirlo? Las bandas importantes como Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, estaban teniendo una crisis de creatividad. Sus últimos discos habían sido buenos, pero no estaban a la altura de lo que habían hecho antes. De hecho, Led Zeppelin estaba a punto de salir en su gira de Estados Unidos de 1977, que fue la última gira que hicieron de Estados Unidos, porque a la mitad de la gira repentinamente muere el hijo de Robert Plant y cancelan la gira y nunca más se volvieron a presentar en Estados Unidos como Led Zeppelin. Los Rolling Stones y The Who, sus últimos discos, pues tampoco habían sido a lo que nos tenían acostumbrados, pues se vendieron bien. Aerosmith estaba pasando o cayendo en la pesadilla, en el caos de la drogadicción. ZZ Top estaba a punto de tomarse 3 o 4 años de break y regresaron con un sonido pues medio diferente a lo que habían hecho antes. Allman Brothers Band se había fracturado después de unos pleitos enormes, especialmente entre Greg Allman y Dickie Betts, y así sucesivamente. Y el panorama estaba cambiando. Empezaba a surgir el punk, que peleaban contra todo, estaban en contra de todo. Según esto eran anarquistas. Hay discos de punk que a mí me gustan, pero no es mi estilo favorito, debo de confesar. Y la música disco estaba empezando a volverse popular, y pues toda la gente lo que quería ahora era bailar. Pero bueno, Boston es una banda que es un proyecto exclusivamente de Tom Scholz. Tom Scholz era un ingeniero egresado de MIT con una maestría y estaba trabajando en desarrollo de productos en Polaroid, y tocaba la guitarra en sus tiempos libres y tocaba en varias bandas en su tiempo libre, y pues tenía varias canciones que había compuesto y las empezó a grabar en el sótano de su casa. Él desarrolló un efecto para la guitarra que se llama Rockman y lo estaba usando. Se da cuenta que quiere tocar estas canciones que había compuesto en vivo y forma una banda y empiezan a tocar en barecitos y en clubs del área de Boston, hasta que llegan a los oídos de varias compañías disqueras, y él también estaba grabando demos y los estaba mandando a las disqueras para ver a ver qué pasaba, ¿no? A ver si pegaba. Pues bueno, firman un contrato con una disquera. Scholz había grabado casi toda la música como demos, menos las voces, porque no es cantante, y había encontrado a un cantante, Brad Delp, que estaba haciendo las voces y estaba usando varios bateristas. Bueno, pues graban el disco con muchas peripecias, porque pues la disquera se estaba metiendo y quería imponer y quería cambiarle la música, y Scholz les decía que sí y hacía lo que quería. Y bueno, cuando sale el disco, van a hacer una gira de diferentes clubs. Creo que iban a salir, creo que eran una gira corta pues no de mucho tiempo, especialmente en la zona del Midwest de Estados Unidos, y de repente despega el disco.
Cuando se dan cuenta, ya estaban firmados para una gira de 10 meses, abriendo para diferentes bandas. Lo más importante yo creo que fue para Black Sabbath, que fue cuando yo los vi. Yo vi a Boston siendo teloneros de Black Sabbath en 1976. Muy buen concierto. Y el disco es un exitazo. Este disco cambió, o fue el primer gran cambio en la música, porque movió de música tipo basada en blues a un sonido más pop, un rock, pero con sensibilidades de pop. Una vez que explotó el disco de Boston y Boston se volvió una mega banda, le siguieron cualquier cantidad de bandas como Foreigner, Styx, REO Speedwagon, Journey, etcétera, 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 que se llamó corporate rock, porque siempre la gente decía, los críticos decían, esta música es business, lo único que quieren es vender discos y vender sus giras. Y bueno, que si Boston vendió discos. Las canciones del disco son More Than a Feeling, Peace of Mind, Foreplay, Long Time. Esas 3 canciones fueron éxitos y al día de hoy se siguen tocando todavía. Casi van a ser 50 años que salió el disco. Es un disco de 1976. Se siguen tocando, la gente lo sigue escuchando. Rock and Roll Band fue un hit menor que también se sigue escuchando. Smoking fue un hit menor que también se sigue escuchando. Hitch a Ride, Something About You y Let Me Take You Home Tonight. Un disco que creó o popularizó el género que hoy llamamos, o que se llamó en esa época y se sigue llamando corporate rock. Siguieron otros discos. Tom Scholz es un perfeccionista y hicieron otros discos, pero tuvieron éxito, pero nada como este disco. Este disco fue un parteaguas. Escúchenlo. Yo confieso que cuando fue popular lo oía tantas veces y en todos lados que me cansó un poco. Entonces no es un disco que escucho con frecuencia, pero cuando lo oigo me doy cuenta de la genialidad del disco y de la fórmula o del talento que encontró Tom Scholz para este disco, porque sí es muy bueno, está muy bien grabado, con todo y que lo grabó en casi todo en el sótano, menos la voz de Brad Delp, que ese sí lo grabaron en un estudio. Está muy bien grabado, muy bien producido. Y es un disco, les digo que casi 50 años después de que salió, se sigue oyendo muy fresco y las canciones son timeless, son muy buenas canciones. Escuchen el disco, díganme qué opinan. El disco perfecto de hoy, Boston, de la banda Boston. Escúchenlo, díganme qué opinan y acuérdense, por favor, like y follow a la página y a los videos. Si me están viendo en YouTube, suscríbanse y denle like y follow también a los videos. Muchas gracias. Peace.